que estábamos hablando. Ahora que ya vemos lo que es el problema, este fue el que desarrollamos el día viernes. ¿Y qué nos dice el problema? Pues que teníamos una bañera en la cual pues contenía agua y esto se extendía a 25 centímetros de lo que era la parte del fondo de la bañera. Entonces, aquí está más o menos la bañera. Y tenemos un tapón que va a tener agua 25 centímetros por encima. Entonces, a esto, pues ya tenemos que la columna de líquido, imaginemos que aquí está el tapón, la columna de líquido se está extendiendo pues 25 centímetros por encima de lo que sería ese tapón y por lo tanto todo este volumen de agua que tenemos por encima del tapón pues está causando una fuerza de empuje. Entonces recuerden que la fuerza entre el área es igual a una presión. Por ello es que usamos esta definición para lo que era la solución de nuestro problema. ¿Y qué eran los datos que nos daban? Pues nos daban los datos del tapón, que nos decía que el tapón tenía un radio de 2 centímetros. Aquí tenemos radio, que es igual a 2 centímetros. Y era todo lo que nos daban. Entonces, primero necesitamos sacar superficie del tapón, que era pues por medio de lo que sacamos área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado. Y esto pues nos daba un resultado de 0.00125 metros cuadrados. Después, ¿qué más necesitábamos? Pues necesitamos sacar ahora la presión que soportaba. Y aquí solamente tenemos la respuesta, pero ¿cómo la formulábamos? Pues que la presión hidrostática, recuerden, la presión hidrostática iba a estar dada como como lo que veíamos aquí anteriormente, que era presión es igual a ρ por G por H, donde ρ, recuerden que era la densidad, G era la gravedad y H era la altura. Entonces, estos tres componentes eran los que nos iban a dar una descripción de lo que era la presión hidrostática. Entonces, ahí tenemos la fórmula de presión hidrostática. Por lo tanto, si sustituimos los valores, vamos a tener que la densidad del agua, aquí no la indica, son 1000 kilogramos por metro cúbico. Serían 1000 por la gravedad, que sabemos que es 9.81. Bueno, que aquí en el problema este era 9.8. Sin embargo, pues sí había una pequeña variación, pero no era tan alta para ponerle 9.81. Por la altura, que sabemos que son los 25 centímetros, que tenemos que transformar a metros, y con eso pues ya estaríamos colocando, que podemos ponerle aquí inclusive 25 entre 100, y ya nos da la respuesta. Y esto pues tenemos que checar que sí sea, que ya lo habíamos hecho la clase pasada, pero vamos realizándolo de nuevo. Entonces tenemos ya ese cálculo, 1000 por 9.8 por, ahora tenemos 25 entre 100 y nos da 2450 pascales, que es la presión que ejerce toda esa columna de líquido sobre nuestro tapón. Ahora lo que necesitamos es la fuerza mínima que tenemos que ejercer para poder quitar el tapón. ¿Cómo vamos a saber esto? Pues lo vamos a saber con la fuerza que está actuando sobre el tapón. Nosotros decimos que es una presión de 2450 pascales los que están actuando sobre el tapón. Pero pascales es muy diferente a la fuerza. Recuerden que la presión es una fuerza ejercida en una área determinada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues de esta ecuación de la presión general, vamos a despejar lo que es la fuerza. Y fuerza es igual a presión por área.
Entonces, esos 2.450 pascales por la superficie del tapón o el área del tapón va a ser igual a la fuerza ejercida. Y esto nos dice que es igual a 3.0625 newtons. Por lo tanto, cualquier fuerza mayor a esa va a abrir el tapón o lo va a quitar, dependiendo cómo lo queramos decir, pero va a quitar el tapón. Y eso es la respuesta que teníamos en ese problema. No sé, aquí quedó alguna duda o la clase pasada haya quedado alguna duda con respecto a eso. Muy bien, entonces ahorita vamos, ya después de nuestro resumen de la clase pasada, vamos a continuar con el siguiente problema, que aquí ya se ve un poquito más de grado de dificultad, pero hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, nos dice el problema, un depósito cerrado, ahí tenemos que considerar algo porque ya nos dice que está cerrado. Contiene aire comprimido y aceite, con una gravedad específica, que se acuerdan, esto ya lo habíamos considerado en lo que eran las definiciones de las propiedades de los fluidos. Gravedad específica, pues es igual a la densidad de un fluido X entre la densidad del agua. Entonces nos indicaba que si era más denso o menos denso que el agua. Y aquí nos dice que el aceite tiene una gravedad específica de 0.9. ¿Y esto se les hace lógico a ustedes o no? ¿Qué nos quiere decir sobre el aceite? Díganme ustedes. No, al revés, Aarón. O depende de que me digas que es más denso. El aceite es menos denso, por eso es que sale 0.9, porque recuerda que es la relación. Entonces, si el aceite tiene una densidad menor, pues el agua será mayor y por lo tanto esta gravedad específica nos dará un número bajo. Si en cambio la densidad del fluido es mayor a la del agua, pues nos va a dar un número alto, como en este caso el mercurio. Entonces el aceite es menos denso que el agua, por lo tanto pues flota. El mercurio es más denso que el agua, por lo tanto va a irse al fondo, se va a depositar. Entonces ya después, ¿qué nos dice? Al depósito se conecta un manómetro de tubo. Recuerden que los manómetros puede haber diferentes tipos de manómetros. Los que conocemos normalmente, que son estos analógicos, y va a haber también manómetros de tubo o tubos pitot. Este tipo de manómetros pues lo vamos a ver por diferencia de alturas de los fluidos. Entonces nos dice que se conecta este tipo de manómetro, que es un llamado manómetro U, con mercurio en su interior. Entonces esto que tenemos ya sabemos que es mercurio. Para las alturas de la columna H1, que es 36 pulgadas, y H2, que son 6 pulgadas, mientras que H3 son 9 pulgadas. Determine la presión en el manómetro de Bourdon, que este es el manómetro de Bourdon. Aquí le vamos a poner su nombre. Bourdon. En PCIG. ¿Por qué PCIG? Porque es presión manométrica. Recuerden, cuando hablamos de PCIA y PCIG, son distintos estos conceptos. Si recordamos de lo que se vio la materia pasada, que era este equilibrio físico, nosotros teníamos el siguiente diagrama, donde teníamos uno que era el vacío absoluto. Teníamos otra línea que iba a ser nuestra presión atmosférica. ¿Por qué la hice así como media curva, media, parece estar zigzag ahí, como que hubo problemas de pulso? Porque recuerden que la presión atmosférica es algo variable. Nosotros la tomamos como estandarizada, por así decirlo, que es una atmósfera, porque es el promedio
de lo que serían las presiones, pero en el mundo o en el planeta va a ir variando esta presión atmosférica dependiendo de la altura a la cual nos encontremos. Entonces, vamos viendo definición de presión manométrica y presión absoluta. Digamos que tenemos que determinar la presión de este punto. Le vamos a llamar punto A. Entonces va a haber dos maneras de medirlo. Una que vamos a decir, pues con respecto a lo que es la presión atmosférica. No me sale esta línea. Ahí está la presión atmosférica y otra con respecto al vacío absoluto. Entonces, la primera que vemos con respecto a lo que es la presión atmosférica, vamos a llamarla presión manométrica o presión gauge. Aquí la voy a poner como PG y acá le explico. PG es igual a presión manométrica, la que vamos a medir con los manómetros. Mientras que esta otra línea que estamos viendo por acá, que nos mide desde el vacío absoluto hasta nuestro punto, es llamada presión absoluta. ¿Por qué es presión absoluta? Porque a partir de una falta total de presión, que sería pues el vacío absoluto, que no hubiera nada que está ejerciendo presión, estamos tomando en cuenta eso como un cero, y aquí en donde llegamos a la presión del punto A, estaríamos realizando una medición. Por lo tanto, esa P que va a venir como A o como ABS va a ser la presión absoluta. Entonces, esas son las diferencias. Una va a tomar como referencia el cero absoluto, que es la presión absoluta, y el otro va a tomar en cuenta como cero la presión atmosférica, que es esta PG, o que veríamos como kilopascales G o como SIG. Eso sería de lo que respecta a la manométrica. Por otra parte, en el caso de PCI, vamos a encontrar el PSIA o el PCIA, que es sobre mediciones absolutas. Entonces, eso queda como esta aclaración ahorita antes de entrar al problema, para que sepan que se refiere a SIG y ese SIA, de repente si los ven. Entonces, si quieren, vayan haciendo el apunte del problema y esos apuntes que les puse ahí, para que sepan qué es cada cosa, y ahorita comenzamos el problema cuando ya hayan apuntado.
Muy bien, entonces vamos comenzando con el ejercicio. Dejen borrar todo esto. Bien, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver que todo esto pues es un equilibrio. ¿Qué es lo que pasa con la presión hidrostática? Que la presión hidrostática considera solamente lo que es la densidad, la gravedad y la altura. Por lo tanto, si yo estoy a una altura determinada, voy a considerar que es una presión determinada. Pero en este problema tengo que considerar también equilibrios, porque si cambio, recuerden que si cambio lo que es la altura o lo que sería la densidad, cambiaré la presión. Pero, ¿qué es lo que voy a ver también? Si yo tengo este caso que estoy viendo aquí, donde tengo un punto 1 y un punto 2, lo que estoy considerando es que hasta esta altura es donde está llegando mi presión para equilibrarse con el sistema que tiene aire y aceite. En este caso, yo tengo un sistema cerrado y en este lado derecho tengo un sistema abierto. En estos casos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente tomar en cuenta lo que es la altura, que es hasta este punto 1, que está a misma altura que el punto 2. Si yo paso aquí una línea, sería esa misma. Y aquí lo que estoy viendo es cómo va a descender ese líquido hasta una altura determinada, que es el punto 1, que va a darme una razón de presión. Esa presión va a ser lo mismo tanto para el mercurio como para el aceite, pero en este punto ambos. Si no, ya no se cumplirá esa igualdad. Entonces, lo primero que voy a hacer es determinar la presión que se cumple hasta este punto 2. Eso lo voy a obtener por medio de mi presión hidrostática, que voy a poner presión 2, que es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Gravedad ya la sé, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura. La altura me la está dando aquí en el punto 3. H3 son 9 pulgadas. Entonces aquí voy a poner 9 pulgadas. Y ahora la densidad, aquí es donde voy a checar algo. Tengo que checar algo importante para poder ver cómo usarla. Y eso es lo que les había mencionado sobre gravedad específica. La densidad para mi sustancia X, si se acuerdan, esto estaba hecho de una fórmula que era gravedad específica es igual a densidad de mi sustancia X entre la densidad del agua. Por lo tanto, al despejarla, vamos a tener que es la densidad del agua por la gravedad específica y eso me va a dar mi densidad que ocupo. Entonces, aquí ocupo la del mercurio. Pondría 13.6 por la gravedad del agua. La densidad del agua, que sería igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Y esto en sí me estaría dando mi presión 2. Vamos viendo cuánto es. Pero, ¿qué creen? Aquí hay que ver unidades. Unidades tenemos primero metros sobre segundo al cuadrado. Después tenemos pulgadas. Aquí hay un error. Ya no podemos hacer uso de esto porque aquí no dice metros y aquí pulgadas. Entonces, primero tenemos que transformar esas pulgadas en lo que sería metros. Entonces, para ello, pues sabemos que hay conversiones que nos dicen pulgadas a metros. Y esta conversión, déjenme pasar nota aquí.
sería de 0.0254. Eso en metros. Al tener esta relación solamente vamos a multiplicar esa cantidad por 9. 0.0254 por 9 me da un total de 0.2286. Entonces, aquí lo voy a poner 0.2286. Y ahora sí ya tengo metros. Esto, ¿qué unidades va a tener? Si nos fijamos, gravedad específica no tiene unidades, es adimensional. ¿Por qué? Porque se divide densidad entre densidad. Ahora, ¿qué sí tiene unidades? Pues lo que sí tiene unidades son la densidad, que son kilogramos por metro cúbico. Entonces, kilogramos por metro cúbico, y al realizar la solución esta, tendríamos metros por metro cuadrado, lo eliminamos con este cubo, y tendríamos kilogramos por segundo al cuadrado por metro. Y esto pues se transforma en lo que conocemos como pascales. Entonces ya podemos ahora sí resolver. Si se fijan, hay que tener muchas consideraciones sobre las unidades para que todo sea uniforme en su dimensionalidad. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Pues simplemente aquí realizar la multiplicación. Ya tenemos el punto 2286 por 9.81 por 13.6, que sabemos que es la gravedad específica del mercurio, y eso lo vamos a multiplicar por los 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua. Entonces aquí ya tendríamos ese resultado que me aparece sobre los pascales, que son, como aquí me dice, 30.498. ¿Por qué? Porque se fijan, todo está correcto en unidades. Entonces, 30.499 casi sería 30.499. Y esos serían pascales. Entonces ya tengo esta presión que se ejerce en ese punto 2. Y por lo tanto, esa presión es la misma que se está ejerciendo en este punto 1, porque recuerden que están a la misma altura. Entonces, ¿qué más voy a hacer ahora? Yo sé que estas dos presiones son igual a lo que sería 30.499. Por lo tanto, pues puedo sustituir todo esto con una serie de sumas de las ecuaciones, porque yo sé que en todos estos puntos estoy teniendo un equilibrio. Por lo tanto, aquí yo puedo considerar la altura total del mercurio y restarla a esta presión. Yo sé que la presión para el aceite es igual a la densidad del aceite, que quedaría igual a la transformación, 0.9 por la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, y a esto tengo que multiplicarlo por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué queda por hacer? Díganme ustedes, ¿qué tengo que multiplicar más? ¿Qué me falta en mi fórmula? Convertir las pulgadas de H1 a metros. Ajá, H1 y H2, acuérdense, porque ahí están dos alturas. Y tenemos H1, que representa la altura desde lo que sería el claro del aceite hacia lo que es la válvula, y la H2 representa la altura desde la válvula hasta la interfase. Entonces, esto primero sumar H1 y H2. Entonces, yo voy a poner H es igual a H1 más H2. Y esto, pues ya lo tengo aquí. H1 son 36, H2 son
6. Entonces tengo 42 pulgadas. Y ahora, esto a metros, pues tengo que hacer la multiplicación otra vez. Saco mi calculadora, pongo 0.0254 por 42, que aquí ya me están diciendo que es 1.0668 metros. Entonces aquí ya tengo 1.0668 metros. Y eso es lo que voy a usar de altura para determinar cuál es la presión. Entonces, aquí coloco la altura y veo la dimensionalidad metros, o sea, con metros, bueno, más bien metros son cuadrados, se van con este cubo y me queda kilogramos entre metro por segundo al cuadrado, lo cual pues es lo mismo que teníamos aquí y serían pascales. A esto pues hay que hacer ahora sí los cálculos. 0.9 por 1000 por 9.81 y eso por 1.0668, lo que me da a 9418. Entonces aquí pongo la presión 9418, que es mi presión, y esto está en pascales. Pero se fijan, algo que yo les dije en el principio es que este punto 1 es el punto de equilibrio y lo que yo tenga a la derecha va a ser igual a lo que tengo a la izquierda. Por lo tanto, aquí, si se fijan, 30.499 pues no se parece a 9.418. Veamos si hicimos bien el cálculo. 0.9 por 1000, aquí vienen los 1000, por 9.81 por 1.0668. Pues está bien hecho el cálculo. Entonces, ¿qué creen que pase ahí? ¿Por qué no son igual las presiones si decimos que este es el punto de equilibrio? Porque pues la suma de H1 y H2 es mayor que H3, ¿no? Sí, pero aún así tenemos una presión que es baja. Una presión de 9.418 contra una presión de 30.499. ¿Qué es lo que nos falta o qué es lo que no estamos haciendo? Ahí es muy importante que vean todo el problema. ¿Qué nos dice en un principio? Que es un depósito cerrado. Por lo tanto, estamos teniendo aire y aceite. El aire está ejerciendo presión. Y se fijan aquí exactamente, nosotros solamente estamos considerando la presión del aceite. Y del otro lado estamos considerando la presión del mercurio. Por lo tanto, aquí nos falta la presión del aire. Y la presión del aire, pues ya no ocupamos ni saber ni alturas, ni saber otra cosa, más que realizar la resta. Y para esto, pues vamos a ponerle, déjenme ponerlo con otro color porque ya perdí el hilo de ir anotando, pero esto sería lo importante. Entonces, yo tengo que para la presión del aire va a ser igual a la presión de lo que sería el mercurio. Le voy a poner aquí presión del mercurio menos la presión del aceite. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Se traduce en 30.499 menos 9.418. 21.000, ajá, exactamente 21.081 es lo que nos va a dar, como nos dice Brandon. Y estos recuerden que están dados en pascales, que podríamos decir que es 21 kilopascales.
Entonces, el aire está presurizado y está ejerciendo una presión de 21 kilopascales, que es lo que nos pide el problema, que nos dice aquí un depósito cerrado contiene aire comprimido y aceite. Al depósito se conecta un manómetro de tubo U con mercurio para las alturas H1, bla, bla, bla. Determine la presión en el manómetro de Bourdon en PSI-G. Entonces, ahí tendríamos que la presión que está ejerciendo el aire, pues es de 21 kilopascales. Hasta aquí, ¿se entiende entonces cómo está saliendo todo esto? Excelente. Entonces ya saben, hay que hacer aquí un análisis para saber cuál sería un punto de equilibrio, por así decirlo, y de ahí pues podemos determinar hacia la izquierda o hacia la derecha las presiones para poder saber cuál es la que se está ejerciendo. Incluso, imagínense que de aquí del punto 2 estemos hablando de otro líquido. Aquí le pusiéramos, no sé, tetracloro de carbono, ejemplo. No importa que aquí sea otro líquido porque nosotros como el aceite sigue llegando a la misma altura que lo que es el mercurio, listo, ya regresó, no sé por qué otra vez se desconectó, ahorita me volvió a pasar, es mucho que no pasaba, pero listo, ya estamos otra vez de regreso. Como les digo, si está a la misma altura, lo que estamos considerando son estos dos puntos. ¿Por qué? Porque siguen siendo puntos de equilibrio. La presión que yo tenga aquí del lado izquierdo es la que tengo del lado derecho. Pero si aquí tengo otro líquido, ese no me importa porque no está ejerciendo lo que sea un efecto en lo que son las columnas. Pero si de repente este tetracloruro de carbono que les digo, si desplazara a lo que es el aceite, lo desplazara hasta acá, ahí sí tendría que tomar esta altura pequeña que queda para determinar la presión. Y eso ya sea que lo sume del lado derecho o que lo reste del lado izquierdo. Pueden ser cualquiera de las dos cosas que puedo hacer. Simplemente es pues tomar en consideración esos puntos. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, vayan haciendo su apunte. Ya aquí cualquier cosa que les salga de dudas, díganme para poder resolverlo. Aquí entonces acuérdense que es de el mercurio, Hg. Y pues es del aceite.
Excelente, entonces ahorita vamos continuando con los temas que estamos revisando y ya quedó esta parte que es uno de los cálculos más utilizados en cuanto a la determinación de presiones por medio de lo que serían estos tubos U, en donde encontramos diferentes fluidos. Imagínense que aquí la presión fuera tan alta de lo que es el depósito, lo que haría es derramar este líquido y pues la altura la tendríamos que determinar hasta lo que es la parte superior de la manguera. Entonces, con ello vamos a saber también las presiones, porque aquí estaría disminuyendo o aumentando la altura dependiendo de cómo se desplazara ese fluido. ¿Por qué? Porque aquí recuerden que lo tenemos en forma horizontal, por lo tanto, esto pues no nos representa ningún cambio de presión. Bien, entonces, continuando con esto, vemos la siguiente diapositiva y nos menciona aquí que la presión está determinada como una cantidad escalar. ¿Por qué? Vamos, nada más que se extrabe esto. Listo. ¿Por qué está determinado como un escalar? Aquí tenemos dos cosas, lo que es la presión y lo que es la fuerza. La fuerza sabemos que pues es un vector debido a que describe un sentido y una dirección. Entonces, al tener sentido y dirección, sabemos que es un vector. ¿Por qué? Porque también tiene que tener una magnitud. Entonces, las unidades en el SI para la fuerza son newtons, mientras que para la presión son pascales. La fuerza relaciona masa y aceleración, porque recuerden que proviene de esta fórmula. En física es la segunda ley de Newton. Mientras que pues la presión relaciona fuerzas y superficie para darnos lo que es la presión. Y su ecuación está determinada de la siguiente forma. Por lo tanto, nosotros podemos aquí unir inclusive una ecuación que nos dice que la presión es igual a la masa por una aceleración entre una área determinada. A la aceleración que nos estamos refiriendo, pues es la gravedad. Entonces, de esta forma podemos determinar también la presión. Pero ahora hablando de por qué la presión es un escalar, porque aquí solamente nos dicen, pues es escalar porque sí, hay que ver el porqué de eso. Y dice, cuando una fuerza hace un ángulo con la horizontal o con la vertical, la única fuerza que ejerce presión es la componente de la fuerza que es perpendicular a la superficie que llamamos A, por ejemplo. Entonces, como esta viene en diagonal, pues la única que estará teniendo efecto para la presión no va a ser esa fuerza, sino uno de sus componentes. Suponiendo que la cara A es todo lo que vemos, simplemente este componente es el que está teniendo efecto para causar una presión. ¿Sí? Entonces, por lo que nos dice, la única fuerza que ejerce presión es la componente de la fuerza que es perpendicular a la cara. ¿Y cómo se le llama a esa fuerza? ¿Se acuerdan ustedes de física? ¿Cómo se le llamaba a esta fuerza que era perpendicular a la superficie? ¿No se acuerdan? Exactamente. Daniela y Brandon, es esa fuerza a la cual estamos refiriéndonos, que es la fuerza normal.
La fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie en la cual se está ejerciendo. Entonces, si nosotros tenemos en este ejemplo que se ejerce una fuerza de forma diagonal, a nosotros no nos importa eso para lo que es la presión. Lo que nos importa es su componente que es perpendicular a esta cara. Entonces sería esto lo que nos estaría importando a nosotros, que podríamos decir lo que es la fuerza normal. O sea que es perpendicular, que forma esa línea 90 grados en ambos lados. Entonces, aquí vamos a ver que las presiones, por lo tanto, se ejercen de esta manera en un cuerpo tridimensional, digamos que es este, que es un cubo que sabemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras, 2 en la parte superior e inferior, o una en la parte superior y otra en la inferior, y 4 caras por alrededor. Tenemos 6 caras en las cuales pues se va a estar ejerciendo una presión, una fuerza normal. Entonces digamos que tenemos fuerza normal por arriba y por abajo y que valen lo mismo, se neutralizan entre ellas. Tenemos por un lado y tenemos por el otro y también son de la misma magnitud, se neutralizan entre ellas. Y ahora por adelante y por detrás, y si son de la misma magnitud, también se neutralizan. ¿Y qué habíamos dicho de los cuerpos que se encontraban sumergidos a una altura determinada? Digo, perdón, a una profundidad. ¿Qué era lo que pasaba con la presión? ¿Qué les dije hace ratito? Se supone que en ese caso, toda la superficie o todo el cuerpo, por así decirlo, está sufriendo la misma presión, por lo tanto, la misma fuerza normal. En ese caso se va a neutralizar, por así decirlo, lo que serían sus vectores. Lo que estaríamos tomando en cuenta es que todo está sufriendo una fuerza, pero sus vectores ya se encuentran neutralizados. Por eso es de que nosotros estamos considerando a esta fuerza normal como lo que sería, a esta presión como lo que sería un escalar, porque ya no nos importa un sentido, ya todos los sentidos se están neutralizando entre ellos y simplemente tenemos esa magnitud que está ejerciéndose en alguna de las caras. Entonces es por eso que vamos a considerarlo como un escalar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Excelente. Muy bien, entonces hagan los apuntes aquí que ocupen de la diapositiva y ahorita que terminen, pues continuamos con esto. Sí, sí, es que aquí se está ejerciendo, por decir, una presión igual en todos los sentidos cuando hablamos de presiones hidrostáticas. Inclusive hay una tecnología que es para conservación de alimentos, que es mediante lo que conocemos como presiones hidrostáticas, por así decirlo, que no son realmente hidrostáticas porque las estás ejerciendo por medio de la presurización del sistema, pero lo que hacen es lo siguiente, lo colocan un alimento en un depósito, que es así como un pistón, y pues aquí están ejerciendo que ese pistón
cause un aumento en la presión de lo que es el líquido, que es un líquido enfriador o agua, dependiendo que se use, y se coloca aquí un alimento al vacío. El alimento, al estar en vacío, va a tener un efecto igual en todas sus partes por lo que sería la presión del agua. Entonces imagínense que aquí que fuera un pescado. Con mucha imaginación decimos que es un pescado, parece un tamal, pero estaríamos ejerciendo aquí la misma presión en todos los puntos. Y al tener la misma presión en todos los puntos, no habría una deformación en sí de lo que sería ese alimento, pero sí tendríamos un efecto de presión en toda la superficie y en todo el alimento, por así decirlo. Entonces imagínense que ahora lo transportamos a ver una bacteria, lo que estaríamos haciendo es apretarla por todos lados y causar que haya modificaciones en lo que es su pared celular. Entonces, al final de cuentas, cuando retiramos la presión, lo que va a causar pues es un hinchamiento repentino que pues va a destruir la pared celular de esta bacteria. Y por lo tanto, pues tendería a morir ya que todo se le saldría. Entonces, esta es una metodología que se usa para la conservación de alimentos y es proporcionado por este fenómeno que pues nos dice que en todas las partes del alimento o todas las partes del cuerpo que se encuentra sumergido en un líquido se va a ejercer la misma presión dependiendo de la altura a la que se encuentre bueno, más bien la profundidad que se encuentra de este líquido. Sin embargo, aquí pues estamos haciendo la variación por medio de aplicar una fuerza, pero el efecto se sigue conservando. Y sí, sería igual en todos los lados de ese cuerpo. No hay de qué bueno que queda más claro con todos estos ejemplos. Digo, siempre busco pues para darles algo que los aterrice a cuál es el uso realmente de toda esta tecnología, porque de repente pues sí vemos todos los principios físicos, pero algunos cuestan trabajo. De repente que te digan pues que el tiro parabólico pues es como de cuando juegas Angry Birds y que es donde van a caer los monitos, pues ya así como que, ay, no manches, espérate. O de que digas que el mismo tiro parabólico es cuando juegas básquetbol, ya es cuando te empieza a interesar más lo que es la física. Entonces, digo, yo lo digo de experiencia personal porque a mí me pasó en la prepa. Me acuerdo mucho cuando estábamos en esa clase que estábamos viendo tiro parabólico y nosotros pues jugábamos todos los recesos básquetbol. Entonces, pues yo dije, ay, ¿a poco sí es cierto todo esto que nos dice el maestro? Y ya uno de curioso ahí, pues viendo más o menos el ángulo según tu ojo de buen cubero y la fuerza de Newton, tratando de comprenderla con cómo vas a aventar un balón, pues ya vi que pues más o menos sí se aproximaba a los resultados. Y pues fue cuando me empezó a interesar a mí la física, la verdad. Entonces, pues de ahí otras cosas de la física que también. Pero digo, siempre estas formas es como ya das una interpretación real a lo que tienes tu información y a la teoría, y creo que eso es uno de los puntos más importantes en cuanto a lo que es la ciencia, el aplicarla, que no desmerito la ciencia pura, que es la teórica, pero sí creo que tiene mucha importancia la ciencia aplicada.
Muy bien, Luis. Ahorita continuamos, ya nada más que otros compañeros terminen y listo. Excelente. Entonces, vamos continuando con estos temas para poder, pues, determinar lo que nos hace falta. Y pues aquí tenemos ya la presión como una cantidad tensorial. Aquí, si se fijan, brinca de lo que conocemos como un escalar, ahora un tensor. Y pues aquí se pueden referir dos cosas. También un escalar, recuerden que es un tensor, pero aquí lo que nos referimos va a ser a un desarrollo que vamos a ver. Entonces, pues nos dice primero que un tensor de presión es un objeto matemático que nos presenta las fuerzas que el resto de un medio continuo, o sea, que recuerden que es como si fuera una sola cosa, un sólido o un líquido, ejerce sobre un elemento diferencial. ¿Qué significa cuando aquí nos dice elementos diferenciales? ¿Se acuerdan de sus otras materias cuando se referían a un elemento diferencial? ¿Qué era lo que significaba? Recuerden aquí, un elemento diferencial era aquel elemento que nosotros íbamos a llamar que era muy pequeño y que apenas iba a representar un cambio. Por eso se llamaba elemento diferencial. Esa de X que de repente tomábamos, que decíamos es un cambio muy pequeño, pues es a lo que nos referimos. Entonces nos dice aquí sobre un elemento diferencial de área, dado que el fluido en un punto espacial llamado R, las unidades del tensor son fuerza y área. A los elementos P y J con I igual a J se le llama presiones normales y a aquellos con I diferente a J se llama presiones de corte. Que recordemos que para nosotros las presiones normales eran las que tenían mayor importancia. Entonces dice, también los podemos representar como P y J por R, con I y J tomando los valores de X, Y y Z. Entonces aquí pueden tomar todos tus valores dependiendo de en dónde nos encontráramos. Si eran en filas, X, Y, Z. Si eran en columnas, también X, Y y Z. Entonces así es como íbamos a distribuir. Y nos dice que teníamos un tensor simétrico. ¿Por qué? Porque aquí tenemos PXX, PYY, PZZ. Y se fijan, aquí tenemos PXZ y aquí tenemos PXZ. Aquí tenemos PXY y aquí tenemos PXY y por acá tenemos PYZ y PYZ. Entonces es simétrico. Si nosotros partimos aquí a la mitad, lo mismo que tenemos arriba lo tenemos abajo. Y después nos dice que es la parte de importancia. Pero ¿cómo es que tomamos en cuenta eso? ¿Qué significa? Pues sería aquí la definición que ya les había contado. Vamos a tomar en cuenta en un cuerpo que es amorfo, por así decirlo, solamente también esas fuerzas normales o presiones normales que van a ser las de mayor importancia, que es esta columna. Las demás se están ejerciendo, pero tienen un efecto solamente para la presión, lo que son las fuerzas normales. Y en este caso se vuelve un tensor porque está teniendo varias fuerzas normales para lo que son los cuerpos amorfos. Entonces, todas esas fuerzas normales pues tienen una forma de ocurrencia, pero muchas de ellas pues se van a neutralizar, ya saben, porque están sucediendo pues en sentidos opuestos. Entonces, eso es por lo que nos menciona que es un tensorial, ya que no se considera solamente una presión, que tengamos, por decir aquí, una presión, sino que se están considerando varias, ya que si lo hiciéramos aquí como que fuera toda esta columna, pues tendríamos una presión aquí, otra presión acá, otra aquí, acá, etcétera. Y si lo viéramos de alturas,
y estuviéramos determinando la altura desde aquí hasta acá, pues la profundidad va a ser variable y va a haber un efecto un poco distinto de todas esas presiones que va a ser apenas perceptible el cambio. Pero cuando hablamos de superficies que son, como ya dijimos aquí, diferenciales, pues son superficies muy pequeñas, por lo tanto, la diferencia entre ellas pues llegaría a ser grande. Pero en resumen, es lo que ya habíamos tratado en las diapositivas anteriores, que nos dice que pues las fuerzas se van a ejercer más que nada en una forma normal y aquí la presión también. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Aquí lo que estamos hablando es de tensor porque en un cuerpo, al no ser una superficie, ¿cómo podríamos llamarla? Simétrica, por así decirlo, tenemos diferente efecto de esta presión, pero es en sí lo que se refiere a la presión común tensorial. De todas formas, más adelante vamos a ver un poco más de esto, pero eso significa. Entonces, si no tienen alguna duda, ahí pueden ya empezar a hacer sus apuntes.
Excelente. Entonces, ahorita vamos checando todos estos temas y ya nos referimos a esto. No sé si quieren apuntarlo, que digo, pues es nada más la forma gráfica en la que vemos cómo se ejercen pues todas estas fuerzas en una diferencial de superficie, que como les digo es ahí donde pues vamos a tener estos cambios o esta presión normal o lo que sería fuerza normal, dependiendo de qué estemos hablando, pero que va a ser hecha en una superficie muy pequeña, por eso que la llamamos como diferencial. Muy bien, entonces vamos continuando con los temas. Y pues tenemos aquí lo que es deducción de la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿De dónde sale esta ecuación que ya estamos manejando tanto? Pues viene también de estos principios y nos dice, a causa de la atracción gravitatoria y de las interacciones moleculares que se establecen en los fluidos, siempre existe una presión sobre las superficies internas del recipiente que los contienen, así como sobre la superficie de cualquier cuerpo sumergido en ellas. Entonces aquí tenemos lo primero, que la presión se va a estar ejerciendo no solamente en los cuerpos en los que están sumergidos, sino en toda la superficie, en todo el depósito que los contienen, vamos a estar teniendo efectos de la presión. Si nosotros metemos ahí la mano, también vamos a tener efectos de la presión. Y dice, el estudio de los líquidos en equilibrio constituye la hidrostática. ¿Por qué? Porque en este caso, mencionarlos como equilibrio es que no van a cambiar si no colocamos una fuerza en ellos. Los líquidos son incompresibles y supondremos que al desplazarse una de sus partes en su seno no aparecen fuerzas internas de rozamiento, o sea que no hay viscosidad. Y en este caso estaríamos hablando de fluidos ideales. Aquí ya recuerden que hablamos de fluidos reales y fluidos ideales. Al no tener una viscosidad, su velocidad o perfil de velocidad va a ser el mismo, no va a haber cambios, va a ser vertical o horizontal, dependiendo de dónde estemos hablando. Mientras que para un fluido real, ese perfil de velocidades va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque recordemos que al tener una viscosidad que está afectando a ese fluido y que tiene que ver con el cese del movimiento, pues vamos a tener esta superficie, porque recuerden que el líquido que está en el centro es el que menos efecto tiene de lo que sería esta retención por su viscosidad, mientras que los que están pegados a las paredes tendrán una velocidad casi igual a cero, ya que su viscosidad y fricción van a causar ese impedimento de movimiento.
Entonces nos dice, estos líquidos incompresibles y no viscosos son llamados líquidos perfectos. Y en este, pues tenemos varias cosas. Van a estar carentes de fricción, van a ser incompresibles, como nos dice, y pues, ¿para qué son útiles? Son útiles para lo que sería el poder modelar estos sistemas. Un fluido real pues tendrá efectos tanto de la presión como de lo que es la fricción, la viscosidad, eh, inclusive la temperatura y otras cosas, mientras que los fluidos ideales no van a tener tanto efecto de ellos. Entonces, por estas razones son por las que son utilizados para hacer un modelado de lo que es nuestro sistema de una manera sencilla, pero que muestre las generalidades del comportamiento de estos fluidos. Por otra parte, los fluidos reales, pues tenemos efectos de viscosidad, entre los cuales, pues aquí también tenemos que en los fluidos reales se puede llevar a cabo el comportamiento turbulento. En estos se supondría que no, aunque también deberían de tener un comportamiento turbulento, pero en este caso, con fluido ideal, no va a tenerlo. Se va a conservar siempre pues una uniformidad. Por eso es de que aquí, al estarse moviendo a la misma velocidad, no vamos a causar remolinos o movimientos repentinos que puedan causar este comportamiento turbulento. Mientras que aquí sí, como hay variación de las velocidades por la viscosidad, vamos a tener un efecto de turbulencia, ¿sí? Pero eso va a depender de las presiones y velocidades del fluido. Entonces, les dejo en esta diapositiva para que vayan realizando sus apuntes y ahorita continuamos. Entonces, lo más importante de aquí, recuerden, es la división que se hace entre fluidos ideales y reales. Ideales no tiene viscosidad. Luis, como tal no existe porque todos van a tener un efecto de lo que es la viscosidad. Aún así el agua tiene cierta viscosidad, por eso es de que no existen como tal los fluidos ideales en la vida real, porque recuerden que los ideales pues no tienen efecto de la viscosidad, por lo tanto tampoco tienen fricción y pues en estos vamos a tener que también son incompresibles y pues otros tantos efectos que se van a ir sumando ahí. Mientras que los reales pues pueden ser compresibles hasta cierto punto, van a tener viscosidad, van a tener una fricción, entre otras tantas cosas que pues vamos a estar tomando en cuenta. Por eso es la diferencia. Muy bien, entonces hagan sus apuntes y ahorita seguimos discutiendo sobre esto. Profe, perdón, ¿podría regresarle tantito a la anterior? Claro que sí. Ahí está. Esa, sí, es esa. Listo. Tú me dices cuando le cambie. Bueno, ustedes me dicen cuando cambie. Listo, profe, nada más quería tomarle foto. Muchas gracias.
Muy bien, Brandon. Ya, entonces, ahorita para seguir revisando los temas, nada más permítanme tantito. Excelente. Entonces, vamos continuando. Y pues nos dice que en cualquier punto del interior de este líquido existe una presión que sea tanto mayor cuanto mayor sea el peso de la columna, que es algo que ya habíamos determinado desde las veces anteriores, donde pues sabemos que la presión es igual a una fuerza, aquí lo tenemos, presión es igual a una fuerza en una área determinada. Pero la fuerza es definida también como la masa por la gravedad entre esa área que conocemos. Y por su parte, ¿cómo podemos determinar la masa? La masa sería equivalente a la densidad por un volumen por la gravedad, y todo eso entre la misma área. Entonces, se fijan, volumen entre área, pues nos daría una longitud, por así decirlo, o una altura. Y es ahí de donde surge esta ecuación que es sobre la hidrostática. Entonces, si llegamos a todas esas relaciones, pues tenemos que la fuerza se puede sustituir por el valor de la densidad por el volumen por la gravedad, que eso pues densidad por volumen nos da masa y al multiplicarse por la gravedad tenemos fuerza. Mientras que pues aquí cuando llegamos a este punto el área y el volumen tienen una relación. Entonces simplemente si tuviéramos un cubo, imagínense, aquí sabemos que pues tenemos alto, ancho y pues lo que sería profundo. Entonces, si le quitamos dos partes, pues simplemente nos quedaría una línea, porque estaríamos quitando, si tuviéramos estas tres dimensiones, quitaríamos una dimensión, dos dimensiones del volumen y simplemente nos quedaría una sola dimensión, que eso corresponde a lo que llamamos altura. Entonces, de aquí es donde sale toda esta parte de lo que es la ecuación de la hidrostática, ya que como sabemos no va a haber movimiento del líquido, no va a haber cambio de la densidad, no va a haber cambio de altura y tampoco de la gravedad. Por esa razón es por lo que tenemos ya que la presión es igual a esta densidad por la gravedad por la altura.
Muy bien, entonces ya vimos dónde surge todo esto, que es la presión hidrostática, que es su origen desde la definición que sabemos de la presión, que es una fuerza entre una área determinada, y pues de ahí es donde empieza a surgir esta ecuación. Sin embargo, tenemos que ver que una presión total, vamos a poner presión total, que está representada por la presión hidrostática, no es solamente la presión hidrostática la que interviene, sino la presión atmosférica también. Porque recuerden que pues tenemos un líquido que va a estar ejerciendo una presión determinada, pero también la atmósfera está ejerciendo otra presión. Por lo tanto, aquí estaríamos teniendo dos presiones que están ejerciendo un efecto en un cuerpo sumergido. Y nos dice, la presión en un punto del interior del líquido será la suma de la presión hidrostática debida a esa columna del líquido situada por encima del cuerpo, más la presión exterior, que es la presión atmosférica, que está sobre la superficie de esa columna del líquido que tenemos. Entonces, aquí el principio fundamental de la hidrostática nos dice que la presión total pues va a ser esta presión de hidrostática, que es ρ por G por H, más una presión atmosférica. Y dice, además de esta expresión se deduce que la presión es la misma en todos los puntos del líquido situados a la misma profundidad, independientemente de la forma del recipiente que lo contiene. Esto, ahorita vamos a ver una diapositiva que nos habla sobre eso, pero ya aquí con esta parte quiero que se den una idea para que me respondan en la siguiente diapositiva. Entonces, la presión es la misma en todos los puntos del líquido situados a la misma profundidad, independientemente de la forma del recipiente. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, aquí pues anotarle esta parte que nos dice que una cosa es la presión hidrostática y otra cosa es la presión atmosférica. Finalmente, si nosotros queremos saber la presión total ejercida en un cuerpo sumergido, tenemos que sumar la presión atmosférica a la presión hidrostática que determinamos.
Muy bien, Luis. Entonces, pues ya vieron, aquí es la diferencia entre cuando hablamos de presiones totales y presiones hidrostáticas. Cuando hablemos de presión hidrostática solamente, recuerden, es la presión que está ejerciendo una columna de líquido sobre un cuerpo. No hay más. Si hablamos de que necesitamos la presión total que se ejerce sobre ese cuerpo, estaremos hablando de presión hidrostática y presión atmosférica. Ahí es distinto. Entonces, tenemos que ver las unidades para saber qué le vamos a sumar a esa presión. Y pues aquí viene otra vez lo que es el desarrollo de cómo se lleva a cabo, pero ya de manera diferencial, lo que sería esta presión hidrostática. Entonces, fijan, aquí pues tenemos la definición de volumen, que pues es área por una determinada longitud, que también vemos aquí la diferencial de masa, que es igual a la densidad por un volumen, y esto pues lo definimos con lo anterior, y tendríamos la densidad por una área por una longitud. Entonces, aquí sale lo que respecta al peso, que es la masa por la gravedad o el cambio de la masa por la gravedad, y finalmente pues tenemos esta parte que pues aquí nos está considerando el área, pero también podemos ya eso simplificarlo para poner lo que sería el efecto de la fuerza. Y la sumatoria de fuerzas, como decíamos, es 0 en este caso para lo que se ejerce en un cuerpo. Por lo tanto, eso estaríamos teniendo que la densidad por el área, es igual, o más bien se le resta esa densidad por una diferencia de densidad por otra área menos la densidad por la gravedad por la altura por dy, y todo eso pues se va a neutralizar porque es una sumatoria de fuerzas. Finalmente, lo que nos quedaría es la diferencial de esa presión, que solamente la estamos considerando aquí y aquí. En este último término es densidad, no es presión, y va a ser igual a todo lo que ya hemos determinado. La presión aquí nos está diciendo que pues es negativa. ¿Por qué? Porque aquí la gravedad, recordemos que es una fuerza que nos atrae hacia el suelo, entonces ahí la gravedad es con signos negativos. Por lo tanto, es ahí donde hace efecto este signo negativo y se traduce finalmente en una gravedad positiva. Entonces, se fijan, todo ese desarrollo pues nos da al final de cuentas lo que conocemos como la ecuación de la hidrostática. En ellos pues vemos cómo hay un cambio en lo que es tanto la presión como la densidad, la presión como la altura, y pues nos define al final de cuentas esta altura como una H, que sería entre lo que es el claro del líquido y lo que sería esa profundidad a la que tenemos este objeto. Por eso es que tenemos ahí una altura y no lo mencionamos tanto como H, como Y. Esa sería entonces la forma en la que estamos determinando toda esta ecuación, que les digo, pues esto ya es algo más complicado, que la verdad pues no tiene tanto sentido el tomarlo, por así decirlo. Es simplemente cómo se dedujo, y hay muchas formas de decir que cómo se dedujo. Esta es una de ellas, la anterior también es una de ellas. Por lo tanto, pues esto es simplemente para desarrollo matemático que a mi forma de ver pues no tiene tanta importancia, pero en cambio esta sí. Esto es lo que llamamos la paradoja de la hidrostática. ¿Por qué es importante la paradoja de la hidrostática? ¿Se acuerdan lo que les subrayé hace dos diapositivas? ¿Quién me dice qué era lo que les había dicho que lo íbamos a volver a ver en unas diapositivas? Y es más, aquí también viene. Pero ¿quién me dice qué era esa cosa de importancia que les había mencionado?
La presión es la misma, sí, pero ¿qué más decíamos? Acuérdense que decíamos otra cosa de la presión, si es que es la misma, pero ¿qué condiciones debería tener para que fuera la misma? Misma altura, exactamente, Brandon. Entonces, la densidad del líquido y la altura, exactamente. Entonces, fíjense estos tres frascos. Si vemos por volúmenes, el que tiene el mayor volumen del líquido es el frasco C. Este es el que contiene el mayor volumen de líquido, mientras que el frasco A contiene el menor volumen de líquido. Ahora, si vemos y dijéramos que queremos determinar esta presión que se está ejerciendo en este punto F, ¿quién me dice cuál sería mayor, en cuál frascos tendríamos mayor presión? Exacto, Luis, se supone que es la misma. ¿Por qué? Si se acuerdan lo que escribimos hace unas diapositivas, nos decía que no importaba más que la altura para determinar la presión, así como la densidad. Y pues otra cosa es la aceleración. Entonces ahí vamos a tener nosotros la presión. Imagínense que estos tres depósitos tienen agua. Por lo tanto, tienen la misma densidad. Ahora, aquí le escribí algo mal, este no es P, es H. Ahora, los tres también van a tener la misma gravedad, están en el mismo planeta. Entonces, ahí no hay problema. Sin embargo, la H es la que ahorita nos estaría rigiendo. Y si vemos y consideramos que los tres tienen la misma altura, pues estaríamos diciendo que la presión es exactamente la misma. No nos importa a nosotros el volumen que tengan cada uno de sus depósitos. Lo que nos interesa es la altura. Y a esto se le llama paradoja de la hidrostática, porque todos en un pasado creían que lo que determina la presión de un líquido sobre un objeto era el volumen del líquido que contuviera. Sin embargo, pues ya cuando se hace la deducción de lo que es la ecuación de la hidrostática, se determina que no era así, que lo que tenía importancia solamente era esta altura. Por lo tanto, sin importar el frasco, qué tan ancho fuera, iba a tener la misma presión. Lo único que iba a importar era su altura. Entonces, esto es la paradoja de la hidrostática, que pues nos menciona que el recipiente puede ser menor, mayor, etcétera, y no importa el peso del fluido, sino lo que importa es la densidad. Por lo tanto, en este caso, cuando dicen del peso del fluido, se refieren a la cantidad, o sea, al volumen, no a la densidad. Pero en este caso, si habláramos de que A tiene mercurio, B tiene agua y C tiene tetracloruro de carbono, pues ahí sí cambiaría mucho la presión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de líquidos distintos con densidades distintas. Entonces, esto es lo que nos habla la paradoja de la hidrostática. No sé si tengan alguna duda en cuanto a esto. Sí, dime, Luis. Yo, profe, una pequeña duda. Sí. Ahí en los tres, se puede decir, frascos, se puso el punto en el fondo, que viene siendo pues la misma altura o profundidad, como lo quiera ver.
Pero si Ajá. en alguno de ellos ese punto está un poco más arriba, ahí cambia la presión o la fuerza, pues, o se mantiene igual. No, ahí sí cambia, porque aquí lo que estamos hablando es como del tubo de U, en donde pues si estábamos a esta altura tenemos una presión, si estamos a esta, a otra. Entonces conforme tú vayas aumentando la profundidad o disminuyendo la altura, vas a tener también un aumento de lo que sería la presión. Entonces eso es por lo cual los buzos pues tienen cierta profundidad a la que pueden sumergirse, que si lo hicieran más, pues podrían reventar los pulmones porque se regenera mucha presión en ellos. Entonces, conforme vayas bajando, vas a aumentar esa profundidad y por lo tanto también vas a aumentar lo que sería la presión. Entonces, si aumentamos, más bien si aumentamos esta H, por consecuencia, aumentamos la presión. Eso es lo que nos dice también todo esto que es la hidrostática. La paradoja de la hidrostática solamente nos dice que sin importar el volumen del líquido que tengamos, si localizamos un punto en el mismo, en la misma altura, en 3 depósitos diferentes, tendremos la misma presión, sin importar que alguno de ellos sea de un volumen mayor o menor. Entonces, de cuenta que si todos nos fuéramos por esta línea, tendríamos la misma presión en los 3 depósitos. Eso es lo que nos quiere decir todo esto de la hidrostática. Ok, gracias. ¿No hay que? Muy bien, Luis. Entonces, pues aquí ya ven, se están tomando lo que es los principios o la paradoja de la hidrostática, y es algo que ya aplicamos en el problema anterior, donde veíamos pues en este tubo de U que estábamos teniendo la misma presión en este punto que podemos llamar 1 como en este punto que podemos llamar 2. Y esto es reflejado por lo que nos referimos a esta paradoja de la hidrostática. Entonces, pues eso sería... Ah, canijo, no vienen estas. Entonces, bueno, aquí dejaríamos la presentación y la siguiente clase vamos a ver los temas que aquí nos vienen referenciados, perfiles de presión, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces sería lo que estaríamos revisando. Déjenme ver porque creo que abrí otra presentación en la cual no viene completa. Sí, abrí otra presentación porque esta viene cortada, pero bueno, ya la siguiente clase ya tengo la presentación que debe ser para continuar con los temas. Ya de todas formas, ahorita ya es hora para también no estar haciendo que... disculpen. Pues como les digo, ya la siguiente clase pues seguiremos viendo los temas. Entonces, hasta aquí quedaríamos el día de hoy para que puedan tener ahora sí que un aprendizaje bien, sin tantos temas que los estén hostigando. Y pues más que nada que sepan cómo